Hoy en mis top 5 vamos a visitar el Museo Sorolla, una exposición espectacular con una visión muy personal de Sorolla sobre los niños, sus niños, otros niños, sobre la maternidad, sobre la paternidad, una exposición maravillosa llamada La Edad Dichosa. Comencemos. Joaquín Sorolla y Bastida fue un pintor valenciano, nacido en 1863, que dedicó su vida entera al arte. Una vez le preguntaron qué profesión hubiera elegido si no hubiese sido pintor y contestó enfáticamente: pintor, 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 siempre pintor. Es considerado merecidamente el más grande de los pintores luministas y uno de los más grandes pintores españoles de todos los tiempos. Se ha dicho de él que es nieto de Velázquez e hijo de Goya, y yo creo que no es una exageración. La obra de Sorolla, como verán, es simplemente sobrecogedora. Pintó principalmente paisajes y retratos. Muy cotizado ya en su época, se dio el gusto de retratar a grandes personalidades como Santiago Ramón y Cajal, Benito Pérez Galdós, Antonio Machado, el presidente norteamericano William Howard o el rey Alfonso XIII. En estos retratos, aparte de su innegable talento, trasluce la influencia que tuvieron las tempranas enseñanzas de su suegro, Antonio García Peris, fotógrafo, con quien Sorolla trabajó desde muy jovencito, aprendiendo todos los entretelones de esa nueva tecnología que era la fotografía a finales del siglo XIX. Pero lo que más le gustaba a este artista era escapar del encierro de su taller y pintar al aire libre. No dudaba en cargar enormes lienzos que amarraba con piedras para que no se volasen por el viento y pintaba del natural, sobre todo en la playa. Él decía que pintar el mar era el mayor de los retos por su continuo movimiento y los constantes cambios en los reflejos de las luces. Dentro de sus retratos y paisajes, los niños siempre tuvieron un papel importante. Es como si él hubiese querido reivindicar la alegría y la inocencia de la infancia en sus lienzos. Sorolla quedó huérfano a los 2 años y al convertirse en padre se convirtió también en un maravilloso testigo del milagro de la vida. Esta exposición que hoy visitamos es la primera que se hace analizando justamente esos cuadros, aquellos en los que los protagonistas son los niños, sus propios hijos y otros niños. Veremos pues algunas facetas de cómo era la vida de los niños en España durante ese periodo de entre siglos. Número 5. Comenzamos nuestro recorrido con esta obra titulada Mi familia, basada en esta fotografía tomada por su suegro. En la fotografía vemos que tanto el pintor como su hija María miran el dibujo que Joaquincito está haciendo de su hermana Elena y su madre. Sin embargo, en el lienzo, el pintor sale de la escena, autorretratándose en un claro guiño a Velázquez, pintando la escena desde su reflejo en un espejo. Notamos además cómo la mirada de María y la de Joaquín, hijo, giran del papel hacia Elena, porque es eso lo que el pintor nos quiere contar en este cuadro. Su hijo Joaquín está comenzando a dibujar como lo hizo él desde muy temprana edad. Por eso también ha centrado toda la escena en Elenita. Fíjense, ha oscurecido todo alrededor de Elenita, resaltando el blanco níveo del vestido de la niña, y para que no haya interferencia cromática, también ha pintado de blanco la silla en la que ella está sentada. Con idéntica intención, ha mutado y oscurecido la ropa del niño Joaquín y el vestido y el cinturón de la madre. Podemos advertir que el vestido de María, al fondo, sigue siendo blanco, pero le ha quitado toda la iluminación directa. Además, ha cambiado la pose de la hermana mayor y ha movido a la madre un poco más hacia la derecha, creando entre todos los personajes de la obra, incluido el pintor autorretratado, una serie de líneas visuales que convergen al unísono en Elenita. Es lógico pensar que todos los hijos de Sorolla tuvieron formación artística. De hecho, sus hijas llegaron a exponer obras. Elena sus esculturas y María sus pinturas. Pero como muchas mujeres de su época, dejaron a un lado su vocación artística para dedicarse de lleno a sus familias. En cuanto a Joaquín hijo, desde muy temprano se inclinó por la química y la fotografía.
Sin embargo, sus estudios de ingeniería química se vieron interrumpidos por la llegada de la Primera Guerra Mundial, y con la muerte de sus padres, Joaquín haría realidad el deseo de su madre y se convirtió en el primer director del Museo Sorolla. Número 4. En el número 4 les entrego este lienzo de 1,66 por 1,05 pintado en el verano de 1907, titulado Saltando a la comba, es decir, saltando a la cuerda. Como todo cuadro pintado en exteriores, aquí Sorolla utiliza las pinceladas sueltas con las que capta la luz del instante. Ese instante es lo que quiere atrapar, como una fotografía. Por eso atrapa a Elena en el justo momento en que acaba de dar un salto. Sería imposible notarlo si no fuera por la sombra de la niña que se desprende milimétricamente de ella. Es una composición con muchísimo movimiento. Tenemos a las niñas saltando y corriendo alrededor del estanque, lo que obliga a nuestros ojos a pasear circularmente por el lienzo. Todo siguiendo el ritmo que está muy bien marcado por las luces y las sombras, que parecen espontáneas pero están muy bien pensadas. Fíjense en los árboles, esos árboles que no vemos del todo, pero percibimos a través de sus troncos. Miren los troncos. Uno en sombra, otro iluminado, uno en sombra, otro iluminado. Y lo mismo sucede con los planos. Ya habíamos hablado en otro video sobre ese truco que utilizan los pintores para pronunciar la profundidad de sus obras a través de la alternancia de un plano iluminado seguido por otro oscuro. Miren esas flores rojas atrás de la arboleda, cómo brillan detrás de esos arbustos oscuros. De esta forma, Sorolla logra que nuestra vista vaya saltando por el cuadro, acompañando a las niñas en su juego. Número 3. En el número 3 les entrego este Chico del Cabañal o Muchacho Ibicenco, es decir, Muchacho de Ibiza, que es donde Sorolla realizó la obra en el verano de 1919. Se trata de un apunte, es decir, un boceto, un borrador, por llamarlo de otra manera. Esto lo sabemos porque tiene detalles que no están terminados, aunque hay algunas partes que sí lo están, sobre todo el rostro, en el que Joaquín Sorolla juega magistralmente con una enorme variedad de tonos, violetas, verdes, naranjas, azules, recreando la forma en la que la luz rebota desde los objetos que rodean al muchacho. Vemos claramente, por ejemplo, esos naranjas que destellan en su frente después de pasar filtrados por el sombrero, y las sombras violeta que tiene su contraparte en esa superficie indeterminada a la izquierda de la composición. Un violeta, además, muy a propósito, colocado allí para contrastar con el amarillo del sombrero, resaltando esa prenda y convirtiéndola en la protagonista principal de la obra. Porque es el sombrero lo primero que capta nuestra atención al mirar este cuadro, con esa enorme ala un poco desproporcionada respecto a la cabeza del niño, que es lo segundo en lo que reparamos, y ya nos detenemos, hipnotizados por esos preciosos ojos azules que nos retan, que nos cuestionan. Esa expresión con el ceño fruncido, que no sabemos si es porque está intentando mirarnos a través de una luz que lo encandila, o porque está justo a punto de decir algo, o de moverse. Es un boceto, sí, no está terminado, también, pero el chico del Cabañal de Sorolla ha recibido el soplo de la vida. Solo le falta hablar. Ha sido con su maestría para captar la inercia de ese minúsculo instante y con su genialidad, que prescinde de detalles aspaventeros, con lo que Joaquín Sorolla ha conseguido atrapar el alma del retratado, de manera que por el tiempo que pasamos frente a su lienzo, no estamos frente a un cuadro, sino frente a un muchacho que nos mira desde otra realidad, desde otra época. Número 2. En el número 2, esta obra maravillosamente habitada por todos los temas que tocó Sorolla en sus cuadros. El agua, la playa, los niños bañándose, las barcas, los pescadores, los bueyes, el retrato y en medio de todo eso, la luz y el aire. Intenté describir esta obra de varias formas, pero creo que no hacen falta palabras. Por eso, simplemente voy a dejar que la admiren y disfruten. Su título, La hora del baño. Pertenece a la colección privada de Esther Koplowitz.
Número 1. En el número 1 de esta mi lista, y probablemente de todo el Museo Sorolla, porque es un cuadro de su colección permanente, esta maravillosa obra en la que el pintor retrata a su esposa Clotilde y su tercera hija, Elena. Lo sabemos por la fecha de la obra, 1895, que es el año de nacimiento de Elenita. No es un lienzo demasiado grande, mide 1,25 por 1,69, pero el blanco que lo habita hace que sus dimensiones aparenten mayor tamaño. Es un blanco no blanco, que a mí me enloquece y fascina, porque pintar el blanco así requiere una pericia que solo se adquiere con muchísimo trabajo y observación, y más trabajo y más observación. Si se fijan bien, son paredes y sábanas, pero no solo son eso, sino que podemos percibir claramente como si las estuviésemos tocando, la blandura de las almohadas, la suavidad de las sábanas, que sábanas son, no edredón, porque Elena nació en junio. Y también percibimos la textura de las paredes detrás de ellas, que hacen esquina justo a la izquierda. Y todo es blanco, pero, insisto, un blanco no blanco, porque el pintor captura con sus trazos los distintos tonos que conforman esos blancos, y es de esa manera que nos permite sentir, sin necesidad de tocar, si se trata de superficies blandas o duras, frescas o cálidas, lisas u onduladas. Y en medio de todo ello, nos regala dos retratos magníficos y sencillos que lo dicen todo sin pronunciar palabra. Nos transporta al exacto momento en que la niña finalmente se durmió, acunada por el canto de su madre, que triunfante sonríe dulcemente. ¿Qué más pueden esta madre y esta niña necesitar en ese momento? ¿Qué más sino una confortable cama y su mutua compañía? La simplicidad de la composición es absoluta, y es justamente esa austeridad de elementos en la que reside la genialidad de su autor, para captar la mágica conexión entre madre e hija, la intimidad única y maravillosa entre esas dos personas que se transmiten paz y tranquilidad con su sola cercanía. El autor remata este manifiesto pictórico de homenaje al amor, dando a la obra un título igual de contundente y simple: Madre. Espero que les haya gustado este paseo por la exposición La Edad Dichosa, la infancia en la pintura de Sorolla. Para mí ha sido un verdadero placer regresar a este museo maravilloso. Mi nombre es Paula López y los espero en el próximo video de Mis Top 5.